Bien, señoras y señores, y con nosotros se encuentra la doc Diana Rey, neumóloga. Bienvenida, aquí le traje su cafecito para que se ponga en forma para comenzar estas mañanas frías de nuevo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y perfecto empezar con un café sobre este tema tan álgido que se nos viene. Bueno, se nos vienen además lluvias en todo el país y hay que decir que hay que estar muy alertas porque se presentan precisamente esto, alergias y resfriados. ¿Cómo decir qué es una alergia y qué es un resfriado? Porque la verdad, la gente a veces nombra una pensando que es la otra o a veces nombra las dos como si fuera una sola. Entonces, te comento, estas dos entidades tienen síntomas que pueden ser muy similares. Sí. Y en el común de la gente puede haber confusión entre alguna entidad alérgica y una entidad infecciosa, que en este caso sería el resfriado. Estas dos enfermedades pueden generar síntomas muy localizados en la parte superior, comprometiendo principalmente la nariz con congestión, enrojecimiento, moqueadera o, digamos, efusión de moco transparente, y por eso es común que algunas personas que tienen entidades alérgicas como la rinitis, varios meses en el año van a presentar síntomas muy similares a la gripa. Y es frecuente que nos consulten por tener episodios gripales a repetición. Pero cuando ahondamos un poco más en el interrogatorio, en la caracterización de la manifestación de la enfermedad, deducimos que seguramente es un proceso alérgico llamado rinitis en este caso. Bien, doc. Aquí tenemos una pregunta de nuestro televisor interactivo y dice, ¿de qué color se pone el interior de la nariz? Muchas veces notamos que se pone algo roja, algo rosadita. Yo a veces no digo que sea por la alergia, sino a veces yo digo es que se hace mucha fricción. Pero no, muchas veces sí se pone roja porque es uno de los síntomas. Entonces, como te comentaba, tanto el resfriado como la rinitis alérgica puede generar síntomas muy localizados a nivel nasal. Por lo que tú mencionas, el estar constantemente rascándose por el prurito o por el escozor que genera la rinitis, sí, puede haber enrojecimiento, y yo les voy a poner acá, digamos, a señalarles cuál sería la zona que se afecta o que se ve comprometida con el enrojecimiento, que sería alrededor de las narinas. Y es común que este tipo de pacientes puedan tener compromiso por moco generalmente transparente. Tanto la rinitis alérgica como el resfriado, que en este caso es una infección viral, puede generar moco transparente en las fases iniciales. Sí. Es importante decir que tanto rinitis como resfriado, así tengan una manifestación similar a nivel nasal, con congestión, moqueadera, presencia de estornudos frecuentes o piquiña a nivel de la nariz, las causas son totalmente diferentes. Un resfriado es una afección infecciosa, generalmente por virus, sí, que pueden incrementar, digamos, la prevalencia o la incidencia con los cambios de temperatura, con la época de lluvias. Ahora, en unos meses se nos viene el pico viral, mientras que la rinitis o las entidades alérgicas obedecen a otro tipo de causa, que en este caso sería el sustrato alérgico, lo que va a generar los síntomas. Bien. Doctora Rey, pero también con el tema de la zona mucosa o con el tema de los moquitos que muchas veces se presentan, encontramos también una gran variedad. Yo me acuerdo muchas veces que mi abuelita me decía, si de pronto cuando tú te suenas sale la mucosidad un poco amarilla tirando a verde, quiere decir que puede haber infección. Entonces uno se complica porque uno dice, bueno, pero cuando entonces es líquida, pero es un poco, la textura es transparente, pero de pronto no, cuando ya no es líquida, sino es un poco más densa. ¿Cómo diferenciar cuál es el moco que normalmente se presenta en un resfriado o en una alergia? Las características del moco son supremamente importantes para diferenciar lo que tú estás mencionando. ¿Cuándo debo preocuparme si mi resfriado o mi manifestación por rinitis alérgica tiene alguna complicación de infección agregada, en este caso bacteriana? Sí. Entonces, de forma inicial o de forma convencional, la rinitis y el resfriado pueden generar moco, que acá quedó un poco amarillo, uno lo espera que sea un poco más transparente, es acuoso, es líquido, es prácticamente agua que está, digamos, descendiendo a través de la nariz o por la parte posterior de la garganta. Entonces el paciente refiere, es que todo el día me la paso tragando mocos, mucosidad. Eso lo puede generar tanto el resfriado en sus fases iniciales y la rinitis alérgica. Cuando ya existe un proceso de complicación
por alguna sobreinfección bacteriana, el moco cambia de características. Se pone un moco más espeso, un moco que cambia coloración amarilla o verdosa, y ahí es donde el paciente tiene que consultar porque seguramente habrá que hacer otro abordaje diferente. Bien. Este tipo de moco que está de pronto un poco alejado a lo que encontramos en el diferencial, ¿sí se puede presentar tal cual lo vemos acá o tiene alguna variación como lo mencionamos? Ustedes ven aquí que este moquito es un poco más transparente. Sí, bastante. Sí, este de acá. Sí. Aquí voy a poner, este está más transparente. Ajá. Digamos, esto es lo que uno esperaría de forma inicial, tanto en un episodio de resfriado viral o el proceso de rinitis. Y este moco, ya ustedes lo ven más denso. Uno esperaría que fuera más amarillo, casi de color verdoso. Cuando el moco cambia estas características y se pone mucho más espeso, con coloración verdosa, atención a esto. Probablemente exista algún tipo de complicación de sobreinfección bacteriana, ya sea por sinusitis, y en este caso el paciente, digamos, debe consultar. Bien, ¿quedó claro allá en casa? ¿Sí? Bueno, vamos a regalarle un fuerte aplauso a la doctora Rey. Y doctora Rey, véngase por este lado, por favor, un segundo. Y vamos a ver precisamente una imagen muy importante, y usted me trae aquí algunos Alergenos. alergenos. ¿Qué son los alergenos? Yo no sé qué son los alergenos, estoy seguro que hay un montón de amas de casa y de papás que no entienden esa frase o esa palabra. Bueno, esto es bien importante. Los alergenos son, por decirlo así, sustancias o partículas que están en el ambiente que van a generar la precipitación del episodio alérgico, ya sea con manifestación a nivel local de la nariz, como es el caso de la rinitis alérgica, o algunas otras enfermedades alérgicas, como es el caso del asma. Los alergenos usualmente están en el ambiente, Sí. Entonces las mamás que tienen niños o las personas que trabajan en sitios donde hay mucho polvo, donde existen mascotas, donde existe moho o gran importancia de humedad, están expuestos a, digamos, la presencia de estos alergenos que pueden desencadenar la reacción alérgica. Es importante diferenciar, el alergeno va a desencadenar la respuesta de alergia, no de resfriado. Ajá. El resfriado es una infección que en la gran mayoría es generada por infecciones virales. Bien. Entonces, si ustedes ven aquí, este es el sistema respiratorio. Sí. Acá vemos la nariz, la Ajá. orofaringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Sí. Los alergenos, como les dije, están en el ambiente y en cualquier momento de exposición van a entrar en contacto directo con la mucosa nasal, orofaringea y con las vías respiratorias inferiores. Por eso pueden generar manifestaciones tanto a nivel de la nariz como a nivel de los bronquios o sistema respiratorio inferior. Entonces, yo te voy a pasar acá. A ver, Tú me vas a ayudar. por este lado, que están nuestras cintas. Voy a ponerles aquí, digamos, cuáles serían los alergenos más frecuentes Sí. en el medio donde nos podemos desenvolver. Entonces, es usual que en las viviendas o en la casa Uy. exista exposición a polvo, Sí. mucha presencia de alfombras, digamos, cuando hay bibliotecas muy grandes, con libros viejos, En el closet. los colegios, en el closet, los zapatos. Entonces, las personas que tienen alguna condición alérgica deben tener al máximo mínima exposición a este tipo de alergenos. Si estamos hablando del polvo, pues minimizar toda la colocación de alfombras, de cosas que puedan precipitar la acumulación de polvo. Yo aquí tengo otro, que es el moho. El moho es muy frecuente, sobre todo acá en Bucaramanga, digamos, la relación de humedad en el ambiente es muy alta, Sí. y esto va a facilitar que se propicie la aparición de estas capas de hongos sobre las paredes que van a generar la liberación de este tipo de sustancias. A ver, yo le voy a hacer un test a ver si la corcho. ¿Les gustan las camas y además la humedad? ¿Qué será? Y son chiquiticos. Son chiquiticos. Los ácaros. Los ácaros, ay Dios mío. Los ácaros, muy frecuentemente escuchamos hablar de los ácaros. Los ácaros son insectos que son microscópicos, muy de la familia de los arácnidos. Estos ácaros están tanto en las superficies, como tú lo dices, en los muebles, en los tapetes, o también en el pelo de los animales, del perro, del gato. Por eso es importante, digamos, tener un buen sistema de limpieza en la casa, antiácaros. Si tenemos mascotas, minimizar la exposición a las mascotas en caso tal de que la persona tenga alguna condición alérgica que pueda empeorarse por esto. Bueno, la humedad, que tanto hablan que Bucaramanga es súper húmeda, que no sé qué, que el área metropolitana, o sea, también puede tener un factor de alergeno el tema
vivir. La humedad tiene una condición que facilita la aparición de ácaros y la aparición de moho. Entonces hay que controlarla al máximo. Piedecuesta es un municipio que es altamente húmedo y ahora con lo que estamos viendo, con lo reciente que ha pasado, pues seguramente esto va a incrementar. Aquí están, muy bonitas, muy coloridas, pero tienen polen y el polen muchas veces también puede ser otro factor. El polen es muy frecuente, digamos, en los países nórdicos donde tenemos estaciones. Sí. Cuando llega la primavera es donde incrementan todas estas manifestaciones de enfermedades alérgicas. Digamos, los países tropicales tenemos menos exposición al polen, no es tan marcado, pero pues igualmente es un alergeno que hay que tener presente. Bueno, doctora, ahí vamos a tomar justamente asiento ya para finalizar nuestro tema. El tema de las alergias, el tema de los resfriados, el tema del COVID-19 y el tema, obviamente, que comprende esta temporada de lluvias tan importante para nuestro país, pues hace que se creen una serie y una cantidad de alertas. ¿Qué recomendarle a la gente con todo lo que se nos viene en el tema justamente de su especialidad, la neumología? Bueno, bastante importante teniendo en cuenta ahorita toda la, digamos, el boom del COVID-19. Entonces, indicaciones y recomendaciones muy precisas para evitar infección por resfriado, por influenza o por algún tipo de virus que genere estos síntomas que ya mencionamos. Primero, buen lavado de manos, siempre. Después de tener contacto, de saludar a alguien, de tocar superficies, lavado de manos o aplicación de gel glicerinado, más o menos frotar las manos 3 minutos de forma profusa e intensa. Una pregunta y paréntesis. ¿Es lo mismo lavarse las manos con jabón y agua que con un antibacterial de pronto pasárselo y ya? Digamos, es mucho más efectivo lavar las manos con jabón y con agua Sí. de forma, digamos, activa, Sí. haciendo buen frote de manos, pasando bien el jabón por toda la superficie. Pero si tenemos alcohol glicerinado, igualmente Nos sirve. puede servir. Nos Listo. sirve si no tenemos, digamos, a la mano un lavamanos o jabón de forma inmediata. Sirve el alcohol glicerinado, lo pueden usar. Entonces, esto en primera forma, higienizar las manos y, digamos, si tenemos contacto o estamos cerca de alguien que tiene gripa, que tiene infección viral, lo primero, tapabocas, siempre, tanto la persona que está enferma como las personas que vamos a estar en contacto con esas personas. Tapaboca convencional, no hay necesidad de comprar ningún tapaboca especial, el tapaboca convencional para evitar que los fomites entren en contacto con nuestro sistema respiratorio. Adicionalmente, digamos, pues evitar al máximo, yo sé que es muy frecuente que en las farmacias los pacientes vayan, empezó la gripa y soliciten antibióticos Sí. inmediatamente. Tengo gripa, voy a tomar antibiótico para que se me quite rápidamente. Esto no es adecuado, ¿sí? Las gripas generalmente, que en este caso son los resfriados, van a pasar de forma autolimitada. Ellos se van a autolimitar solos. ¿En cuánto tiempo? En 5 a 10 días aproximadamente. El antibiótico no va a generar ningún tipo de efecto y lo que sí vamos a generar es incrementar digamos, la resistencia bacteriana. Como les mencionaba, si el moco cambia, si el moco se pone purulento, si hay otras manifestaciones que indiquen sinusitis aguda, en este caso sí se indicarían los antibióticos, pero de entrada no antibióticos. Entonces, higienizar las manos, evitar el contacto con personas que estén con gripa, aquella persona que tenga gripa o resfriado, ponerse tapabocas, al igual que las personas que van a estar alrededor de ellas. Bueno, doctora Rey, un gusto volverla a ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Gusta pasar usted a tomar otra tacita de café? Claro que sí. Vamos pues. Bueno, con la doctora Rey nos vamos a tomar una tacita de café, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve con más de estas que son las mañanas del Canal Tro.